Continuando con la unidad 6 de otros métodos instrumentales, vamos a ver lo que corresponde a espectrometría del infrarrojo. La espectrometría del infrarrojo utiliza la región infrarroja del espectro electromagnético. Ahí vemos en la imagen el espectro electromagnético y podemos decir que el espectro visible, que es la luz que podemos ver con nuestros ojos, es tan solo una pequeña fracción de las diferentes clases de radiación que existen. La espectrometría infrarrojo se fundamenta en la absorción de la radiación infrarroja por moléculas que están en vibración. Es una radiación que nos rodea constantemente y que no es dañina, ya que tiene una muy baja frecuencia. ¿Qué sucede cuando una sustancia es sometida a una determinada radiación? ¿Qué vemos? Que hay distintos tipos de radiación, como los rayos X y cósmicos, los rayos UV visible, el infrarrojo, microondas o radiofrecuencia. Y según el tipo de radiación, genera un efecto diferente en cada una de las moléculas. Si hablamos de la radiación en el infrarrojo, genera deformación de los enlaces químicos. La radiación en infrarrojo se clasifica en tres tipos. Puede ser el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano. Generalmente las aplicaciones en la industria de los alimentos se utilizan con radiación de infrarrojo cercano. ¿En qué consiste la radiación infrarroja o la espectrometría de infrarrojo? En que una molécula va a absorber la energía infrarroja cuando esa energía incidente sea igual a la necesaria para que se produzca una transición vibracional en la molécula. ¿Qué significa esto? Que la molécula va a comenzar a vibrar de una determinada manera que es específico para cada tipo de compuesto debido a esa energía que se suministra mediante la luz infrarroja. Dijimos que la espectrometría del infrarrojo lo que genera es que la molécula comience a vibrar. Hay varios tipos de vibraciones, las vibraciones de tensión o las vibraciones de flexión. En el caso de las vibraciones de tensión, son aquellas en donde existe un cambio en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre los átomos, que esta puede ser simétrica cuando va hacia el mismo lado o asimétrica cuando esta distancia es opuesta. Las vibraciones de flexión son aquellas que generan cambios en el ángulo que forman los enlaces y pueden ser de balanceo, de tijereteo, de aleteo fuera del plano o de torsión fuera del plano. A la izquierda de la diapositiva vemos un espectro del infrarrojo. El espectro del infrarrojo lo que hace es graficar en el eje Y el porcentaje de absorbancia o de transmitancia y en el eje de las X la frecuencia. Entonces, la absorción que nosotros vamos a ver en estos espectros corresponde a la vibración determinada de algún enlace dentro de una molécula. La absorción de esta radiación infrarrojo se va a limitar a moléculas para los cuales existen pequeñas diferencias entre los estados vibracionales. Y solo aquellos enlaces cuya vibración provoque un cambio en el momento dipolar de la molécula va a absorber en el infrarrojo. ¿Esto qué significa? Que solamente van a vibrar aquellos enlaces que produzcan cambio en la intensidad de la fuerza que haya entre esos átomos.
Las moléculas presentan un espectro infrarrojo característico que se conoce como huella dactilar, debido a que algunas van a vibrar y van a absorber en una determinada longitud de onda de la región del infrarrojo. Según cuáles longitudes de onda ha absorbido esa molécula, se puede obtener información de las distintas moléculas que componen la sustancia que nosotros queremos analizar. Los instrumentos para medir espectrometría del infrarrojo hoy se utilizan los espectrómetros de transformada de Fourier. Tienen varias características que los hacen hoy prácticamente los únicos instrumentos que se utilizan, debido a que tienen mayor velocidad y sensibilidad, más exactitud en la calibración de la longitud de onda, mejor poder de concentración de la luz, se eliminan ruidos, se utiliza poca cantidad de muestra y estos espectrómetros pueden sumar varios espectros IR de una misma sustancia. Entonces es mucho más ágil posteriormente tanto el análisis quali como cuantitativo. Pueden ser de distintas fuentes de radiación. La fuente de radiación es un sólido inerte que se calienta eléctricamente, puede ser wolframio, una lámpara incandescente, un arco de mercurio. ¿Cómo funcionan los espectrómetros de transformada de Fourier? Cuentan con un generador de infrarrojo, que lo encontramos en este extremo, y va a producir un haz infrarrojo que se va a separar en dos haces hacia la mitad. Un haz se va a reflejar en un espejo inmóvil, que es el que encontramos en la parte superior, y el otro haz se va a reflejar en un espejo móvil y va a recorrer una distancia extra. Luego se van a separar por un separador de haz, que es el que encontramos justo en el medio del equipo. Los haces se van a superponer, van a incidir sobre la muestra y van a absorber parte de esa radiación infrarroja. La intensidad del haz transmitido es lo que se va a registrar en el detector y nos va a dar el interferograma, que luego se va a codificar al espectro IR. Los sistemas detectores pueden cuantificar la composición química de la muestra. Se van a detectar grupos funcionales carbono-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno y oxígeno-hidrógeno que estén contenidos en la muestra que queremos analizar. Y es muy importante tener en cuenta que en la espectrometría del infrarrojo, la manipulación de la muestra es a menudo la parte más difícil del análisis infrarrojo y lo que lleva a los mayores requerimientos de tiempo al realizar estos análisis. La muestra, si es una muestra líquida, se debe presionar entre dos placas de sal, cloruro de sodio, generalmente lo más puro posible, para obtener una lámina que sea muy delgada. Si la muestra es sólida, hay que pulverizarla y formar pastillas con bromuro de potasio, y si es gaseosa, hay que colocarla dentro de una cubeta cilíndrica en la cual se le puede hacer vacío para permitir que la muestra se expanda en toda la cavidad y ocupe todo el volumen de la celda. Si queremos analizar soluciones, al preparar las soluciones debemos tener presente de conocer cuál es la concentración de la muestra. Existen ciertas limitaciones, ya que es difícil encontrar solventes que sean transparentes al infrarrojo. Debemos trabajar con muestras altamente concentradas y se utilizan celdas que sean bien estrechas para permitir que el haz infrarrojo pueda alcanzar todo el volumen y así obtener mejores resultados.
Acá tenemos en esta tabla las frecuencias para los distintos grupos funcionales químicos. Entonces, si vemos el enlace carbono-hidrógeno, en donde que involucra los alcanos, podemos ver que absorben entre las frecuencias de 2800 a 2900 o 1340, 1400, según sean vibraciones de flexión o de tensión. Acá podemos observar un espectro infrarrojo y que se corresponde con el hexano. Para poder analizar estos espectros del infrarrojo, necesitamos tener presente a qué grupo funcional químico estamos analizando y a qué frecuencia va a absorber ese grupo químico. Entonces vemos en esta línea de arriba diferentes frecuencias y qué grupo funcional va a absorber. Entonces, la mayoría de los enlaces sencillos absorben a 1600, los enlaces dobles entre 1600 y 2000, los enlaces triples entre 2000 y 2500. Por eso vemos, si tenemos presente que el infrarrojo analiza los enlaces carbono-hidrógeno, en función del tipo de vibración que provoquen, sea tensión o deformación, es el número de onda o la frecuencia en donde estos enlaces van a absorber. Las aplicaciones generales de la espectrometría del infrarrojo se debe, por ejemplo, a la caracterización e identificación de materiales como polímeros y plásticos, a productos farmacéuticos, a analizar contaminantes, a la ciencia forense o a la biomedicina, a la conservación artística a través del análisis de pigmentos, la industria del reciclaje o la agricultura y la alimentación. En la aplicación de la espectrometría del infrarrojo en alimentos, generalmente se utiliza la absorción en el infrarrojo cercano y alimentos en los cuales se puede utilizar, por ejemplo, en productos lácteos, en donde es una herramienta bastante rápida, consistente y económica para determinar el contenido de grasa y el perfil lipídico, en bebidas y licores, para medir el nitrógeno presente en los aminoácidos, como indicador para evaluar la calidad alimentaria, por ejemplo, la fermentación del vino de arroz, medir el contenido de cafeína en el té verde. En productos cárnicos nos puede servir para conocer el contenido de ácidos linoleicos en carne vacuna, en pescados y mariscos para evaluar la frescura, en granos y aceites, por ejemplo, para el contenido de proteínas de trigo, que es muy importante para después determinar cuál es la calidad de la harina que se va a obtener, o en vegetales y frutas para predecir el contenido de sólidos solubles y la acidez titulable para evaluar la calidad.